Bienvenidos y bienvenidas a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Les saluda su amiga y servidora Diana Candanedo desde Madrid, España, con un fuerte abrazo para entrar en calor en este tiempo frío que hace por acá. Iniciamos el programa poniéndonos en las manos de nuestro Dios, el Dios de la vida, y de nuestra querida Madre María, la Señora de la Esperanza. Ponemos en sus manos benditas las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo panameño que cada día enfrenta múltiples problemáticas y situaciones difíciles. Pues hoy tenemos un tema muy importante para cada panameño. Hablaremos sobre qué está pasando con las áreas revertidas. Varias generaciones de patriotas lucharon por la soberanía plena en la franja canalera, especialmente los mártires del 9 de enero de 1964. Recibimos no solo el canal, sino también las áreas revertidas, un patrimonio inalienable del legítimo propietario de este recurso, que es el pueblo panameño. Hoy conversaremos con la socióloga Amelia Sanjur. Hola Amelia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí. También con Laura Candanedo, arquitecta. Laura, bienvenida. Gracias. Y el abogado José Dídimo Escobar. José Dídimo, bienvenido también a Radio María. Muy buenos días y gracias, doctora Candanedo. Gracias. Ellos son residentes del área canalera y miembros de la Asociación de Comunidades del Área del Canal. Antes de iniciar esta conversación con nuestros invitados, como nos ha acompañado en distintas ocasiones, le voy a pedir al profesor Milton Martínez, que él es sociólogo, especialista en planificación rural, que en un par de minutos facilite a nuestros oyentes introductoriamente los hitos principales para llegar a la Ley 21 de 1997. Gracias, Milton, por estar aquí con nosotros. Adelante. Gracias, Diana, y un abrazo, saludo a los nacionalistas que hoy nos acompañan en este programa. La Ley 21 es el resultado de un trabajo, nosotros reflexionamos eso alrededor de la acumulación histórica del nacionalismo panameño. Las cosas que hemos logrado hoy ha sido gracias a esa lucha intergeneracional que culmina su punto más alto con los mártires del 9 de enero. Inclusive podríamos decir que ya desde que se define concretamente el Parque Nacional Chagre, donde se estima que ese parque resguarda la materia prima que ha hecho parte de la historia de nuestro país, que es el agua, se comienza a desarrollar, además de este nacionalismo, una visión de país, una visión estratégica de país, que se tradujo en los encuentros y los diálogos de Bambito y de Coronado, y que a raíz de esos procesos de reflexión técnica y nacionalista, donde participaron muchos panameños, se define lo que es la base de la Ley 21 como un plan de ordenamiento regional y territorial. La reflexión que hacemos nosotros sobre este acumulado histórico es que se da la participación ciudadana, pero también la participación ciudadana no se sostiene en el tiempo y se debilita. Y es en esos escenarios donde los dueños de Panamá, las familias que históricamente han controlado la economía y los destinos políticos y económicos de nuestro país, aprovechan esta falta de seguimiento en la participación ciudadana y usurpan, despojan, violan la Ley 21, que desde el punto de vista técnico resguarda los bosques, las aguas, la flora, la fauna y los edificios históricos que son parte de la nacionalidad panameña. Esto yo siento que también tiene relación con una herramienta que los ciudadanos panameños debemos retomar, además de la participación ciudadana, traducirla en lo que es el concepto de ordenamiento territorial.
Generalmente el ordenamiento territorial es definido por las élites, por los técnicos que responden a estas élites. Pero es tiempo ya, en América Latina eso se está dando, que los procesos de ordenamiento territorial están siendo sujetos de una fuerte participación ciudadana. Yo creo que con lo que está pasando hoy día con la Ley 21 requiere esa impronta de regresar otra vez a una visión de país. No podemos dejar en manos de estos usurpadores de las áreas revertidas que especulan. Son los mismos dueños de la ciudad de Panamá, los especuladores que siguen pensando de que esta lucha que conquistó la franja canalera es patrimonio de ellos. Esos son mis comentarios y bueno, bienvenidos a este programa. Saludos. Muchas gracias, Milton. Esto nos ayuda a contextualizar al momento presente. Nos gustaría, Amelia o Laura o José Dídimo, que nos expliquen por qué es tan importante defender la Ley 21 y específicamente qué cosas de su contenido, porque entiendo que es una ley bastante robusta. Y si algo, ¿qué cambió cuando la ARI se disolvió y se creó la Unidad Administradora de Bienes Revertidos en el MEF? Adelante. Bueno, yo quisiera primeramente agradecer la oportunidad que tenemos a través de este programa cultural que brinda una emisora, pues que tiene un compromiso social de dar los elementos de información al país para que se tomen mejores decisiones. Y este tema de la Ley 21 y particularmente los bienes revertidos, hay que remontarse un poquito atrás. Y yo recuerdo cuando yo venía del interior, yo soy de la Colorada de Los Santos, de la Villa de Los Santos, y yo era dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de Panamá, y venía a Panamá, y desde que uno llegaba a Raiján, uno tenía un extremo cuidado porque uno sabía que ese territorio no era nuestro y que cualquier situación que ocurriera podría llevarse el premio de quedar detenido por una policía y una fuerza policial que te iba a llevar ante un juez que no era de Panamá y te iba a juzgar con una ley que no era la panameña y que no hablaban ni siquiera el mismo idioma que nosotros hablábamos. Era terrible el terror que se apoderaba de uno desde que uno entraba a Raiján, cuando aún pasaba por el Puente de las Américas, aún el terror se mantenía, y ya cuando llegaba a la terminal, que era en Avenida B o en la 5 de Mayo, la cosa como que hemos llegado de nuevo al Panamá de nosotros. Eso no era nuestro. Por su parte, la ciudad de Panamá se vio gravemente afectada en su diseño. Todas las ciudades tienen un sentido radial. La nuestra fue un chorizo que se fue alargando y que ya iba por Tocumen y rumbo a Pacora y vía Chepo, porque no podía crecer, porque había un impedimento que era la zona del canal. Aquí, en el área canalera, el diseño, construcción de todo, estaba basada en un plan que tenían los norteamericanos sobre cómo administrar todo lo que había aquí. Y aquí se dieron cosas terribles también. Por ejemplo, los negros no podían vivir aquí en Balboa. Tenían que vivir allá en Pedro Miguel. Y los indios que vivían aquí tenían que vivir por allá, por Paraíso. Y así fue. En el caso de Colón igual. Entonces, había un nivel de discriminación impresionante. Había gold roll y silver roll en los salarios y los panameños no teníamos. En fin,
nunca pudimos ejercer un dominio sobre una gran parte de nuestro territorio. Lo sentíamos ajeno hasta que el día 1 de abril de 1982 formalmente se desmantela toda la concepción de lo que había establecido aquí como colonia, que se llamó Zona del Canal. Ahora bien, los norteamericanos administraron esto como un concepto integral en el que un país capitalista como ellos, sin embargo, tenían aquí en Panamá una empresa estatal que era la que manejaba todo lo que era el canal, absolutamente todo. Y esa era la Comisión, Canal Commission. Y desde allí las estructuras pues políticas, el gobernador, la cárcel, lo que ya hablamos, todas esas decisiones eran de carácter estatal y funcionaba bien, funcionaba el ferrocarril, funcionaba absolutamente todo. Y yo quiero, para no hacer largo, ¿por qué el tema de la ley 21? Inicialmente hubo una ley que planteó, desde que se adoptó los territorios, una ley que no permitía que se utilizara y que declaró todo el área del canal como un bien patrimonial inalienable. Inalienable quiere decir que no se podía tomar ningún pedazo, porque desde entonces ya habían ojos que veían en el territorio de la República que se había adherido, que se había reconquistado, que era la zona del canal, como un gran negocio para los que tenían el ojo ese de la avaricia, de ver cómo se adueñaban de las áreas del canal. Y fue todavía a través de un estudio que hace el ARI, que se le recomendó, y ese estudio costó varios millones de dólares, se le recomendó que se estableciera una ley de ordenamiento territorial, que es la ley 21, y esa ley establecía como criterio la creación de la ciudad jardín dentro de el área canalera, pero no es simplemente por un invento de que ahora vamos a hacer una suerte de un palacio lujoso para los que viven aquí, sino porque es enteramente necesario que el canal esté protegido, porque si usted no protege la foresta y si la CAC no lucha porque no haya devastación de los bosques, esto lo vuelve en un potrero, en un 2x3, y se acabó el canal, porque el canal funciona con agua, y si no hay los recursos que garanticen el ambiente necesario, no hay precipitación y entonces no hay agua y no habrá canal. Así que el canal lo tenemos que cuidar, cuidando todo el ambiente, y no es un problema de crear un ambiente de lujo para algunos privilegiados, sino crear un ambiente con mucha responsabilidad sobre el mantener estratégicamente el canal vigente para poder que obtenga las ganancias necesarias que el país requiere para acometer planes de desarrollo para incentivar el desarrollo económico y social de todos los panameños. Ahí quedo. Gracias, José Didimo. Laura o Amelia, pueden continuar con... Le doy la palabra a Amelia y después voy yo. Vale. Adelante, Amelia. Yo quisiera decir que esta ley 21, cuando empieza a desarrollarse en los años 90, se sustenta sobre ese estudio que planteaba Didimo de 9.7 millones de dólares. ¿Y cuál era ese sustento? Ese sustento era un estudio sobre la base de la situación de los usos de suelo, dónde estaba, por ejemplo, la cobertura boscosa, el agua, la población, el tipo de suelo, bueno, todos esos aspectos, la topografía, que forman parte de lo que va a ser el diseño de ese
primer plan de ordenamiento territorial que hay en el país. Esa es la Ley 21. Es el primer plan de ordenamiento con categoría de ley. En ese sentido, la Ley 21 ordena el territorio, ¿no? Y define no solo el área del canal o de la zona del canal, como hasta ese momento los gringos tenían, sino que ordena también la cuenca del canal, que nunca dejó de ser territorio panameño, y le da también un plan de uso de suelos de acuerdo a esas categorías de uso, precisamente porque los ríos que abastecen el canal no nacen en la franja de la antigua zona del canal, sino que nacen y se desarrollan en el territorio de la cuenca del canal. Entonces, la Ley 21 abarca el plan regional, que es la cuenca del canal, y el plan general, que es el área operativa del canal y las áreas revertidas. Entonces, eso es muy importante a la hora de decir, bueno, Ley 21 es una ley que tiene que ver con la nación panameña en su conjunto y con esta franja de tránsito interoceánico y alrededores, la región metropolitana propiamente, en donde está la cuenca, y que de alguna manera abastece no solo el agua para el canal, sino abastece 6 potabilizadoras de agua potable, que son las que abastecen Colón, por ejemplo, la provincia de Colón, Panamá, en su conjunto, Arraiján, La Chorrera, ¿no? Y todo eso, ¿no? El Chagres mismo y la cantidad de acueductos rurales de comunidades campesinas que dependen de esas aguas. Entonces, la Ley 21, al ordenar, ordena también lo que es ese elemento de vida y vital para todos los panameños, que es el agua. Pero además de eso, establece también lo que es la relación del ecosistema, que no es solo el agua, son los bosques, son la diversidad, la biodiversidad en su conjunto, y todo eso de una forma armónica. ¿Qué pasa en área revertida? El área revertida son las comunidades, ¿sí?, de la ex zona del canal, de Panamá y Colón. Y en ese sentido, nosotros como parte del área revertida, ¿no?, de alguna manera establecemos una defensa de lo que es ese patrimonio que recibimos, ¿sí?, en lo que nos corresponde. Y hay mucha gente en la cuenca que está haciendo lo mismo, en la cuenca del canal, que tú has venido sacando en tu programa, en diversas partes, en Chagres y tal, diversos grupos sociales, como lo hemos visto, ¿ya? Y en el caso nuestro somos los que de alguna manera estamos en ese pedazo de tierra de área revertida. Y el ACAC es la organización por la cual defendemos eso. Pero esa historia de cómo se desenvuelve es una historia que debe estar en conocimiento de todos los panameños, porque son cosas que pasaron 20 o 30 años atrás que la gente no conoce, porque acuérdate que vino la invasión. La invasión fue el 89 y con la invasión vino un reordenamiento del Estado. Y la Ley 21, la ley del canal, ¿no?, la propuesta del Plan de Desarrollo Urbano, se desarrollan en esa década del 90 post-invasión. Entonces, de alguna manera, la Ley 21 es un plan de ordenamiento, pero no alcanzó a ser una propuesta de planificación urbana, de alguna manera, para que ese patrimonio llegara a ser el uso más colectivo posible. Por ejemplo, aunque desarrolló las iniciativas para el respeto del ecosistema y tal. Y nosotros vemos estas distorsiones que posteriormente se fueron dando y que Laura puede desarrollar de mejor manera. Adelante, Laura. Sí, mire, es importante tener una idea clara sobre el área. Esta, como dijo Dídimo, la zona del canal establecía una frontera, lo que impidió que Panamá se desarrollara radialmente, se desarrolló como un embudo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Que al integrarse esta área
al retornar a Panamá, lo importante es tomar en cuenta todo lo que había existente en el área, que podía ser integrado realmente. Habían hospitales, las comunidades funcionaban como pequeñas ciudades, tenían escuelas, campos de juego, apartamentos, residencia, todo, cada comunidad, iglesia, todo eso tenía cada comunidad. Pero ¿qué pasa? Eso inmediatamente, lejos de integrarse, ya le tenían el ojo puesto. Recuerden que era 1997 la fecha de la ley. Entonces, la invasión fue en el 89, pero ya habían hecho algunos desastres allí, ¿no? Entonces, no se fue realmente integrando el asunto. Desde esa época comenzaron a desintegrar un poco el asunto. Entonces, eso que ustedes ven, ¿qué pasó de la ARI al MEF? Igualmente, tanto en la ARI se cometieron errores enormes, también por influencia. El caso del Museo Getty, la ubicación realmente recomendada por el arquitecto no era esa, porque un museo tiene que estar integrado a un sistema de transporte para realmente ser de uso de todo el que se pueda. Me explico, turistas, panameños, todo. Eso está en una zona aislada y además sumamente cargada. Entonces, aquí regresaron a Panamá alrededor de 23 escuelas. Miren lo que ocurrió, la más importante de todas, la escuela de Balboa, el high school de Balboa, que tenía auditorio, campos de juego, hasta laboratorio, miren, hasta de fotografía, porque yo he conversado con personas que estudiaron allí. Que eso haya sido integrado a espacios de la autoridad del Canal de Panamá. A Panamá le convenía hasta pagar los buses de Arraiján, Chorrera y de todos lados para educar a los muchachos allí. Y con eso no tenía que invertir en escuela. La escuela elemental la tiene la junta directiva de la CP. ¿Cómo es posible? Si ustedes ven la construcción, es una construcción sólida. Entonces, todo esto se ha ido descomponiendo cada vez más. La ley realmente, y yo quiero dejar esto claro, Panamá actualmente no es solo la ley 21 la que se está violando, es todas las leyes. Entonces, estamos en un sistema realmente autoritario donde ya hemos perdido los derechos. ¿Ves? Entonces, habían áreas que tenían aceras de un solo lado, no de los dos lados de la calle. Todas esas cosas han ido, lo veremos en otras preguntas más adelante, ¿ves? Pero entonces, esto, ¿qué pasó entre la ARI y la UABR? La misma cosa. Sigue lo mismo. La UABR, que es parte del MEF, y ustedes saben lo que es parte de un ministerio, expresan las influencias políticas, ¿verdad? Sí. La UABR es realmente una organización de bienes raíces, vendiendo lo que sea como sea. Eso es la UABR actualmente. Y la ARI no era diferente, créanme, porque lo del museo se le entregaron en la época de la ARI 8 hectáreas a una organización privada que fue la que organizó lo del museo para ser vendida por una compañía de Nueva York. No lograron vender el área, pero les quedó el área. ¿Me explico? Sí, entonces, claro. Esto todo es desde el inicio, es así. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura sólida jurídica. ¿Ves? Esa es la verdadera razón. Aquí a nadie se castiga, puede ocurrir lo que sea. Y créanme, no es solo la ley 21, es las leyes en general y lo veremos más adelante. Gracias, Laura. La verdad que da dolor ver cómo está ocurriendo estas cosas y vienen ocurriendo. Esto es de larga data. Eso no comenzó ahora. Y me gustaría que nos expliquen a los radioescuchas cuáles son las violaciones más
importantes, bueno, creo que todas las violaciones son importantes, a la ley 21 y qué impactos tienen, porque creo que estamos entendiendo que la ley 21 es una ley que necesita ser defendida. Adelante. Bueno, Si quieren que yo participe. yo quisiera, bueno, primero las damas, así que usted, distinguida arquitecta. Fíjate, esta ley ordena tanto. Primero que todo, debemos dejar claro a los radioescuchas lo siguiente. Esto no solo estaba protegiendo residencias, iglesias, tal cosa. Sobre todo, el área es un área rica en bosques, en lo increíble, los animales. Mira, yo quisiera que alguien me dijera qué ciudad capital actualmente en el mundo tenemos la variedad de nosotros, de animales que tenemos dentro de la ciudad. Venados, tucanes, ñeques, todo tipo de águilas. Llegan a mi balcón monos. ¿Me explico? Que en una ciudad capital tú tengas eso. Mira, en Nara, en Japón, tú llegas y ves en un parque cientos de venados y todo el mundo disfrutando eso. Nosotros no estamos disfrutando nada de eso porque están liquidando todo lo que se pueda. La prueba está en la destrucción de bosques, en la supuesta ampliación de la vía Omar Torrijos. Entonces, yo quiero dejar claro un asunto aquí que hablaba la ley. Aquí en 1997 también, en marzo, se hizo un estudio para Panamá, la ciudad de Panamá, Arraiján, Chorrera, Capira, Chepo, y en Colón, la ciudad de Colón. Ese plan, ¿sabes lo que decía ese plan? Dice, si no se respeta la ley, si no se toma en cuenta el ordenamiento territorial, se va a destruir la estructura ecológica, incluyendo, no se había construido todavía la autopista Panamá-Colón. Dice, incluyendo la autopista Panamá-Colón, que afectará los recursos hidrológicos del canal, afectando su factibilidad económica, si no se respeta la ley 21 de 1997. Lo dice ese estudio. A pesar de eso no les ha importado. Sigue la destrucción de bosques, sigue la destrucción del agua. Ustedes saben que la ley, la ACP, le quitó la estructura de bienes de dominio público que están en la Constitución a 682 hectáreas de operación del canal. El canal en este plan, en esta ley, está definido por dos líneas que demarcan claramente lo que es área de operación del canal. La ACP la puso en venta, 682 hectáreas. Ahí está metido el grupo Sílaba, ¿te imaginas? Entonces, la razón del famoso, el asunto ese de la ampliación de la vía Omar Torrijos, la gente no sabe lo que hay detrás de eso. Eso no es una ampliación, porque dicen que es para la gente de Arraiján, Chorrera, que vienen y que los tranquen. Ese es el pretexto. Resulta que esto obedece a un plan que tiene la ACP, que lo ordenó en 2018 a una compañía Berger, para que es plan logístico, de logística y transporte de carga ordenado por la región interoceánica de Panamá, el canal de Panamá, ACP. Eso es lo que es. Y eso es más caro que la ampliación del canal. Eso incluye ampliación de la transísmica, la Omar Torrijos, esa ampliación que le hicieron a la Interamericana, que destruyeron también barbaridades. Todo eso está dentro de ese plan. Y esto viene desde Colón hasta Panamá. Eso es carísimo. Todo eso, cuando ustedes ven la lista de cuestiones, eso pasa de los 6.000 millones de dólares. ¿Sí? Estamos sujetos a la voracidad de un capital que no tiene ningún tipo de ética ni de principios. Ni control.
El problema es que estas cosas van pasando en paralelo y fragmentadamente, Diana. O sea que nadie hace el enlace o la relación entre lo que es este plan logístico, que viene de atrás. O sea, no se da solo en el 18, viene de atrás, Sí, ¿no? exactamente. Y que de alguna manera hay sectores económicos que están atrás de esto, de todo este plan logístico, todo lo que es el corredor sur, hasta Tocumen también, de Colón, como dice Laura, o sea, hay todos unos intereses que están atrás de esto. Entonces, los argumentos que se sobreponen sobre esta propuesta son de la más diversa índole, que sí, resolver el problema de Arraiján y tal, pero están enmascarados. ¿Cuáles son primero las propuestas y segundo los intereses? Está enmascarado, no está a la luz del país, ni tampoco a la discusión de los ciudadanos. Eso es lo que en verdad está pasando. Bueno, De alguna manera, la Ley 21, con todas sus limitaciones, es una ley a defender. No quiere decir que sea eternamente así como tenga que quedar, porque 25 años de ley también es, pero es lo mejor que hemos tenido hasta ahora. ¿Tú te imaginas una propuesta de modificación, que esa es la vía como para cambiar? No es por la vía de los hechos como han estado haciendo. Por la vía de los hechos han estado modificando y violando la ley. Si la ley misma tiene la manera de cómo hay que cambiarla, que es en la asamblea. Pero tú te imaginas en la asamblea una cosa como la ley 21, para efecto de cómo queda o cómo va a quedar. ¿Tú te imaginas eso con los intereses que hay para el área de paso transísmico? ¿No? ¿Tú te imaginas los intereses que hay de los hincapiés, de la gente que tiene tierras? Porque esa ha sido la lógica de planificación de este país. Los dueños de tierra que desarrollan, entre comillas, sus lotes o sus terrenos y lo habilitan supuestamente en la urbanización de la ciudad. Y vemos parches por todos lados sin una lógica de planificación de ciudad. Ese modelo es lo que quieren seguir o volver a implementar al área revertida, y a eso nos oponemos nosotros con relación a cómo debe ser ese trabajo en área revertida. Y debe ser, y reivindicamos la bandera del uso más colectivo posible, porque tenemos una escuela secundaria arrinconada en el Ministerio de Educación, que es el Instituto Bolívar. No hay una escuela secundaria oficial y tenemos más de 10 escuelas privadas en área revertida. Y de alto costo. Una sola escuela primaria, la Omar Torrijos Herrera, en Paraíso. Entonces, cuando tú buscas un saldo de esto, entonces tú dices, no, esta es la gran estafa, el gran despojo, el mayor despojo a todos los sueños de una nación. Y es un despojo generacional, porque además a todas las generaciones que vienen detrás de nosotros ya están hipotecadas también. Si podemos enviarle un mensaje de parte de las comunidades del área revertida a los panameños, porque a veces se piensa que esa lucha nada más es de las comunidades del área revertida, y no es así. No es así, esto nos atañe a todos. Y quisiera que eso le envíen un mensaje a los panameños y panameñas que nos están escuchando antes de despedir el programa. Como quieran ustedes, ¿quién quiere hablar primero? Amelia, Laura, José Dídimo. Adelante. Yo me quedo al final. Yo te digo que una de las cosas que yo quisiera como remarcar efectivamente es que la lucha que estamos llevando no es de nosotros solos. Nosotros estamos peleando, sí, por el tema del respeto a los usos de suelo, por el tema de las violaciones a la ley, por el tema de las aguas servidas, por el tema de la devalorización de lo que hemos hecho, por el tema de la venta de tierra de nuestro patrimonio a diestra y siniestra.
pero lo principal también es que somos cuidadores, de alguna manera, defensores de ese legado de luchas generacionales que se concretan visiblemente en esa área revertida y en todo lo que es lo que nos dejaron como legado moral, lo que nos dejaron como valor ético y de lucha. Y yo pediría al resto de los panameños que nos ayuden en esta defensa de lo que es esta naturaleza, de lo que es el ecosistema y de lo que es la defensa de este bien que es de todos. Lo otro es que no nos dejen, que nos desmemorien. Es decir, ha habido una campaña desde hace muchos años y con la invasión se agudizó más de que perdamos la memoria. Nos destruyeron las organizaciones estudiantiles secundarias, nos quitaron la materia de relaciones de Panamá con Estados Unidos, nos quitaron toda relación que tenía que ver con la historia generacional de nuestro pueblo con relación al canal y a las luchas populares. Tenemos que recuperarlo. Eso tenemos que volverlo a formar parte de nuestro acervo cultural y de nuestra, digamos, vibra y de nuestra responsabilidad hacia el futuro. Ese es mi mensaje. A mantener la memoria. Laura. Sí, miren, yo sí quiero dejar claro lo siguiente. Yo creo que es necesario que todos los panameños entendamos, como se ha dicho ya, que esto no es solo de los que viven acá. Esto es un patrimonio de todos los panameños. Esto debió ser de disfrute para todos los panameños, que sus escuelas se hubieran mantenido, ¿sabe? Todo eso, las residencias, todo. Pero es importante que entendamos lo siguiente. La violación a cualquier ley, no solo la ley 21, es una violación de derechos. Entonces, nosotros vemos que nosotros tenemos ahorita que estar luchando hasta por el derecho a caminar por una acera, porque hasta eso se están robando. Y esto no está ocurriendo solo en el área revertida, ya es un patrón de comportamiento en toda la ciudad y el país. Entonces, aquí ya hay un plan realmente de sacar a la gente del país. A una persona le han instalado una fiscalía de 24 horas al lado de su casa en Balboa. No puede dormir, no puede llegar a su casa porque su casa está en la escalera llena de gente que pertenece a la fiscalía. Ya le dijeron que por qué no se va ella, cuando la fiscalía no debe estar allí. Y así, la música, o sea, aquí hay un plan realmente de sacar a la gente. Porque si tú tienes conflictos en área, tu propiedad se devaloriza. Y la inversión más grande que hace una persona en su vida es su casa. Entonces, no es posible que tú permitas eso. Entonces, en estos días el alcalde permitió y lo puso por escrito, Diana. Un individuo cercó 69 metros a un parque y le pidió que le daba 30 días para presentar un plano. ¿Tú puedes creer? O sea, que le iba a permitir cercar, pues. Entonces, eso te da la idea. Entonces, que nosotros tenemos que decir, señor, ¿usted viola la ley? Nosotros no aceptamos su puesto como legítimo. El problema es que nosotros seguimos pensando que la democracia es solamente ir a una votación. Eso no es así. La democracia es que el individuo cumpla las reglas y cumpla su trabajo por el que el contribuyente le está pagando su salario. Entonces, no Así es es, Laura. Creo que él esté violentando sus derechos. Creo que dejaste a Didimo sin palabras. José Didimo, unas palabras. Bueno, gracias. Yo sí voy a hablar contigo porque, bueno, estas mujeres nuestras son, por lo menos, estas son batalladoras. Y hay muchas mujeres en el país muy batalladoras y yo las felicito. Es más, recientemente se celebró el Día de las Madres y ellas también han aportado su cuota al país. Miren, yo recuerdo que Omar Torrijos decía que él desearía y visualizaba a miles de niños y de jóvenes en el país disfrutando de todo Amador y hasta las islas estas, Naos, Perico y Flamenco. Hoy, ir allá es prohibitivo para la gente del pueblo.
Sí. Y esto no puede seguir. Hay un poco de maleantes que están haciendo inversiones allí, que lo que quieren es hacer propiedades horizontales y vender lo que no se puede vender, porque eso es inalienable. Exacto. Y la misma Constitución nuestra, en su artículo 258, dice que no se puede vender, no puede ser objeto de apropiación privada lo que es público, y eso es público. Y eso es para el uso pueblo más panameño colectivo posible. posible. Tengo Eso que, es para el despedir pueblo. tengo que despedir el programa. Muchas gracias a usted. Les Gracias, Diana. agradecemos mucho por su participación, y también a Héctor, Lidia y Joshua por su asistencia, y a Milton, muchísimas gracias. Soy Diana Candanedo y los invito a seguir con los próximos programas. Un fuerte abrazo.